Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes tengan todos. Soy Inés Quiles. Usted escucha Radio Isla 1320, su programa Si No Lo Digo Reviento, que le damos la bienvenida de inmediato a los amigos que nos visitan, que en el caso del doctor Jorge Miranda Massari, estoy teniendo el honor, el gusto de conocerlo ahora personalmente. Gracias por estar con nosotros, doctor. Cómo no, mucho gusto, igual para mí. Y además que ustedes no saben una cosa tan importante que le ha pasado a la vida del doctor, que se mudó para Caguas. Entonces, pues, usted se imagina, ahora es de cagüeño a cagüeño y está muy contento en Cagua. ¿Es así o no? Correcto, bien No, contento. Y que llegas a decir lo contrario. Y tenemos por teléfono al doctor Michael González. Buenas tardes, Michael. Saludos a todos los radio oyentes y a ustedes. Qué bueno tenerte aquí. Vamos a tener esta conversación hoy y la iniciamos de inmediato porque no quiero que el tiempo nos vaya a dejar a mitad de los temas. Hay muchos temas. Y la primera es que ciertamente ya les anuncié a los amigos y amigas que nos escuchan que vamos a hablar de la pandemia del COVID. Pero esa pandemia del COVID, cuando llega a Puerto Rico como pandemia y todo lo demás, lo primero que supimos sobre ella era que había se organizó una gran censura de la información. ¿Qué información? Pues la información que teníamos que saber sobre qué era en realidad la enfermedad, ¿verdad? Eso que le estaba pasando a uno, tos, moco y todo lo demás, o sea, en qué consistía, y además, sobre todo, si habían o no habían medicamentos para atenderla, ya en el mercado, me refiero, en el mercado de la farmacia, por un lado. Y por el otro lado, la censura mayor empezó justamente porque, aparte de ponernos mascarillas y no acercarnos a, no sé, a 6 pies era que había que estar, en un ascensor más que 4 personas, y en la fila la gente se enojaba contigo si tú te le acercabas mucho, en fin. No era posible saber qué era lo que estaba pasando, sabiendo uno que hay un campo de la ciencia que estaba ahí, con unos científicos que están ahí, que uno pudiera pensar que tenían cosas que decir, y ahora sabemos que tenían mucho que decir, eso porque así, sí habían investigado. Sí. Le dejo los micrófonos, doctor. Pues mira, hay muchos subtemas de la pandemia, el manejo de la pandemia, que son importantísimos, y solamente vamos a poder tocar unas pinceladas de cada uno, porque si no habría que hacer 10 programas. ¿Cómo no? Entonces, escogimos como el tema de la censura, como el primero, y de ahí tengo que poner al gobierno, a las instituciones educativas, a los medios de comunicación y a las redes sociales, porque todos de alguna manera u otra censuraron, bajo la excusa de estar protegiendo a la población, a la comunidad de desinformación. Pero el asunto es que si tú vas a censurar a unas personas que tienen una agenda, ¿verdad? Porque van a desinformar, ¿cómo es que tú coges a profesores que son científicos con renombre internacional y también los censuras en el gobierno, en la academia, que se supone que la universidad es para eso, en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales? Pues todo eso pasó, no nos dejaron hablar, solamente, ¿verdad? Algunos medios que pues, podían ver más allá, pues permitieron un poquitito, pero yo diría que el 95% de los medios lo controlaba. Hubo una presión indebida, sin lugar a dudas, sobre todo eso, pero yo que miro aquel reloj que está allí, que nos va marcando la hora y sé que tenemos muchos temas, no quiero que nos vayamos a quedar con la introducción sin que entendamos que queremos saber, en todo caso, ¿nos dijeron la verdad sobre las inyecciones? Hay muchas áreas en donde no se dijo la verdad. Y incluso tratamos de hacer debates en la propia universidad. En el recinto de ciencias médicas. Sí, en ciencias médicas. ¿Usted es profesor allí? Yo soy profesor y quiero decirte, ¿verdad? El doctor Michael González, que está en la línea desde Ponce, Puerto Rico, es el profesor en su escuela que más publicaciones tiene, pero por mucho, en su escuela, ¿verdad? Yo en la mía, escuela de farmacia. Y le digo más, la Sociedad Internacional de Medicina Ortomolecular otorga unos premios anuales que es la entrada al Salón de la Fama. Los únicos 2 latinos es el doctor González y un servidor.
De manera tal que, o sea, con la cantidad de publicaciones que tenemos, con los premios internacionales también en la Academia de las Artes, estamos en la Academia de las Artes y las Ciencias. Y además de los numerosos artículos, también tenemos libros que hemos escrito y muchos capítulos en otros libros ¿verdad? Nos han invitado. De manera tal que tratamos de educar y se nos hizo muy difícil. ¿Qué hicieron ustedes para decirle no a las vacunas o poderse librar de las vacunas? ¿Pudieron librarse de las mismas? Sí, ustedes como pudimos. médicos. Y de hecho, eso creo que es la presión indebida, creo que es el segundo punto que habíamos hablado, sí. Y básicamente, claro, por ¿Usted lo dijo menos... que era por una religión o qué hizo? ¿Se flageló el cuerpo? ¿Se dio latigazos? ¿Cómo llegó allí? Mira, sabes que por lo menos tengo que reconocer que en mi escuela, aunque son muy rigurosos siguiendo instrucciones, a veces siguen más allá de lo que yo creo que es prudente, ¿verdad? Pero sí respetan, ¿verdad?, los derechos individuales. Mi escuela en eso no me obligaron, pero habían unas directrices del recinto como tal que exigían unas cosas y ahora te explico. Yo tenía las dos solicitudes de que no me dieran la vacuna. Tenía la médica y tenía la de convicción religiosa. Las dos las tenía. Solo presenté la médica, pero tenía la otra por si acaso. No me iba a dejar. El otro punto es que fíjate que parte de la presión indebida que estamos hablando es de que en el recinto de ciencias médicas se obligaba a que los que no estaban vacunados se hicieran una prueba de COVID semanal. Aquellos que estaban vacunados no tenían que presentarla. Mi supervisora directa y la decana sabían muy bien que una persona vacunada también se infectaba y podía contagiar a otras personas, ¿verdad? Claro, y sin embargo, a ellos no le pedían. ¿Por qué? Porque la directriz decía que eran los no vacunados. Estaban siguiendo las directrices, pero aquí el planteamiento es, mira, cuando las directrices no hacen sentido, son ilógicas, y van en contra de los derechos humanos, uno tiene que cuestionar. Y yo en ese sentido sentí que... Quiero que entremos de inmediato justamente en esto, porque hay muchas cosas aquí. Una cosa es los CDC, otra es la FDA. O sea, aquí hay unas instituciones que quiero que usted me hable de ellos. No quiero que el tiempo se nos quede corto. Y el doctor Michael González, que está por ahí... Antes que Jorge continúe, que tiene un buen discurso que hablar sobre eso, quería mencionar de que el doctor Miranda y yo somos los que más hemos publicado en términos de COVID en Puerto Rico. Entonces tenemos cerca de 12 publicaciones, son Jorge. Sí, 12 publicaciones. En ese tema, porque si ponemos todas, son cientos. Adelante, Pero en ese tema somos los más que hemos publicado en Puerto Rico, que hay mucha gente que habla, pero nosotros no solamente hablamos, sino que publicamos y hacemos investigación. La otra cosa importante es que en términos de que tú dices si nos dijeron la verdad o no, fíjate que una cosa bien interesante, que muchos médicos en Estados Unidos, la gente no se les moría por COVID, aún teniendo un montón de condiciones cardiovasculares, diabetes, obesidad, y era que trataban temprano. ¿Y qué nos dijeron a nosotros? Que cuando no puedas respirar, ve al hospital. ¿Y qué pasaba? Ibas al hospital, te entubaban y te morías, porque lo que hacía era que doblabas el efecto de las tormentas de citoquina, aumentaba las radicales libres, y ya el daño a los tejidos pues aumentaba. Michael, explícale a Inés sobre la manipulación del Departamento de Salud en cuanto a las estadísticas, ¿verdad? ¿Cómo empezaron reportando? Esa parte te la voy a dejar porque quiero completar algo más. A mí me censuraron en Facebook porque dije que lo único que podía salvar a una persona cuando ya mostraba tormenta de citoquina era vitamina C en altas dosis en forma intravenosa. Y todavía me sostengo con eso. Y hubo unos resultados en China con el doctor Peng en Wuhan, que se salvaron 50 personas, que a todos se le aplicó vitamina C intravenosa, los 50 se salvaron. Vitamina C intravenosa. Vitamina C intravenosa en cantidades de 50 gramos, las personas que estaban ya bien críticas. La cuestión con esto es que cualquier cosa que pareciera una cura, pues la censuraban, porque entonces las vacunas perdían su
potencial de ser, ¿verdad?, de utilizarse como emergencia, porque si había cura, pues se la había que quitar Claro. emergencia. Entonces, Y ya la ese había. proceso, Doctor todo- Michael González, claro. usted entendía que efectivamente la vitamina C intravenosa era, digamos, una ayuda, una medicina, un medicamento que efectivamente Sí. estaba comprobado Bueno, que no podía salvar solamente vidas la y no había que vitamina C. intubarlo. Ajá. Sí, bueno, no solamente la vitamina C, el zinc, la zinc. vitamina D, pero D. además de esto, habían cosas médicas que se podían hacer, anticoagulantes, antiinflamatorios, para evitar los efectos secundarios de la infección Y viral, otros para medicamentos. poder salvar a las personas que no se hacía. Bueno, o sea, se decía que se quedara en su casa, que eso es una cosa, yo no puedo todavía entender eso. De hecho, Michael, hay que compartir con Inés que nosotros nos dimos a la tarea de escribir un protocolo de investigación clínica que fue aprobado por el IRB, el Institutional Review Board, que es el Comité de Derechos Humanos. Ya estaba aprobado, fue aprobado en el Hospital Universitario y también en el de Bayamón, Ramón Ruiz Arnau. En los dos estaba aprobado. Entonces fuimos al Departamento de Salud a pedir fondos y de los múltiples millones que habían, lo que necesitábamos eran una pequeña cantidad, no la conseguimos. Solo negaron. Claro, esto era un estudio con el potencial de salvar vidas y poner a Puerto Rico en la frontera, ¿verdad? ¿Verdad? Del cutting edge science, y demostrar que lo hacemos mejor. ¿Qué pasó? No se dieron los fondos, no se pudo hacer la investigación. Y les cancelaron que hablaran de eso. Y posteriormente un metaanálisis también apoyó lo que estaba diciendo el doctor González, ¿verdad? Él estaba diciendo un estudio clínico en China, doctor Peng. Pero luego de eso se sumaron otros estudios que se hicieron y el metaanálisis también apoyaba el concepto de que sí se podían salvar. Es decir, nuestro estudio estaba ready, solo necesitaba fondos y no se aceptó. Lo de la censura del Departamento de Salud se refiere a que en el periódico empezaron a reportar las muertes de vacunados y no vacunados, y a principio, como había poca gente vacunada, pues morían más no vacunados, pero cuando eso se revirtió y morían más los vacunados, dejaron de reportarlo. Sí, se acabaron las estadísticas. Hubo un cambio ahí grande. Quiero que me hablen, por favor, porque no quiero que el tiempo nos traicione, sobre todo este tema de lo que se hizo, ¿no? Aparte de que te llegabas al hospital y te entubaban y todo lo demás, y seguir con las vacunas y las mascarillas. Las mascarillas que yo todavía hoy sigo viendo personas que entran a un lugar a otro con mascarillas. Incluso hay farmacias, hay una farmacia en nuestro pueblo que todavía te exige que te entres con la mascarilla. En serio que la mascarilla, porque no sé si de repente todos nos volvimos como, no sé, de otro país y nos pusimos y nos tapamos así las caras. ¿Qué hacemos con la mascarilla? Porque ahora las regalan, pero antes había que comprarlas. Sí, mira, el asunto es, una barrera tiene valor. O sea, no es que no tenga. Hay unas discusiones extensas, Michael y yo tenemos la misma visión, ¿verdad? No es que sea una solución, pero es aporta, ¿verdad? Porque el virus es más pequeño que los poros que tiene la mascarilla, pero el virus viaja en el aerosol y lo limita, o sea que algo ayuda. El asunto es que pero déjame decirte una cosa, aclarar una cosa. La mascarilla, si tú estás enfermo, tiene mejor efecto en tú disminuir la secreción de carga viral, que el que no está enfermo pues no tiene nada. Claro. O sea, y no representa... El que está enfermo, sí, ayuda que se la ponga. Definitivamente. Claro, sí. claro. Porque protege a los demás. Sí. Que se riegue más carga viral. Claro. Pero es entendible, ¿verdad? Que a principio había tanta duda y tanto temor. Es comprensible que se pusieran, pero a medida de que la información estaba y se controlaba todo esto, pues realmente no se aclararon muchas cosas. Y mira, no lo voy a tirar al medio, pero hay un médico prominente con los cuales nosotros nos comunicamos mucho. Y yo encontré información de que hay muchas compañías de mascarillas, ¿verdad? Algunas las hacen mejor, pero otras contaminan inadvertidamente sus mascarillas con pesticidas,
con herbicidas, con plásticos, con metales pesados. Wow. O sea, esto es una cosa real, ¿verdad? Es serio la cosa. ¿Y qué sucede? Si tú no sabes qué marca está libre de eso y tú coges cualquiera, la más barata, y te las estás poniendo todos los días por un montón de horas, te estás exponiendo un montón de contaminantes. Y eso yo le mandé a Michael un mensaje por email con referencias de artículos peer review, o sea, arbitrados por pares en la literatura científica. Muy bien. Y cuando le envié eso, él se lo envió a nuestro amigo médico muy distinguido y muy conocido y muy reconocido. Y él, en lugar de mirar con detenimiento lo que yo estaba enviando, enseguida dijo, ya estás en contra de las mascarillas. Pues tienes que hacerte del club de Ron DeSantis, que es el presidente de las antimascarillas. O sea que él reaccionó como si fuera un golpecito en las rodillas. Y no, oye, esto es una cosa seria, mira, estos son estudios peer review. Aparte, ¿verdad?, de que tú estás respirando tu propio dióxido de carbono. Exacto. O sea que hay múltiples asuntos. Y es otro asunto en niños. No, los niños no deben usar mascarillas. Los niños no deben usar mascarillas. Yo nada, lo veía nada. con esas mascarillas y me daba un dolor. Porque Sí, dije, los están ellos, precisamente a su dióxido de carbono enfermarlo. Ello es distinto. Entonces acumulan demasiado CO2 y eso puede ser un efecto nocivo, disminución del sistema inmunológico, disminución de cognición, de circulación. O sea, es una cosa que no debe hacer ni las vacunas. Ok, vamos con ellas, vamos con las vacunas. Este domingo, gracias a Dios, ¿verdad? El doctor Cabanillas, que ha favorecido la vacuna, él mismo sabe y lo escribió y él siempre lo ha dicho, que los niños no son necesarios que se vacunen. Muy y bien. Es hasta muy contraproducente por la cuestión de miocarditis, el riesgo de miocarditis es mayor en niños. Ya los adultos es otra cosa. Aún así, yo pienso que fue muy prematuro todo esto de la vacuna, ¿verdad? Siguen diciendo que es experimental porque muy los de acuerdo. no se saben. Al principio yo tuve una discusión con médicos diciéndome de que el mRNA no podía meterse el DNA y yo hace 30 años en las clases que yo cogí de inmunología con Robert Hugh Bernstein, que fue alumno de Montagnier, me enseñaron de que sí, de que eso es parte del proceso evolutivo. Entonces me discutían, no, lo que pasa es que la vacuna no tiene tranquilitasa reversa, que es lo que hace que el virus se procree. Yo digo, la vacuna no lo tiene, pero las células humanas sí la tienen. Todas las células humanas tienen tranquilitasa reversa, que por cierto, uno de los mecanismos para evitar replicación viral es aumentar el zinc, que disminuye la tranquilitasa reversa. Doctor, y al doctor que está aquí, el doctor que está allá, Michael González y Jorge Miranda Massari, a ambos, el contenido de qué están hechas esas vacunas que salieron muy rápidamente y que en la historia se conoce que comparada con otras vacunas de otras situaciones de enfermedad, pues el tiempo fue muy rápido y luego sale información que era que ya estaban hechas, pero yo no quiero entrar en esa discusión. Lo que quiero saber es sobre ese contenido. ¿Qué contienen las vacunas que no han cambiado, por más que hayan ahora hablando de variaciones de COVID y variaciones de vacunas, pero cuál fue ese contenido que se ha encontrado ahora, que efectivamente se ha encontrado ahora de cosas que uno ha leído, el artículo, que las vacunas son las que han causado o están causando una gran cantidad de enfermedades a las personas? ¿Qué es el contenido de esas vacunas? ¿Quién me quiere hablar? Mira, déjame empezar, Jorge. Mira, el problema principal con esto es que primero yo no lo considero vacuna, porque esto lo que hace es que le envía un mensaje a tu cuerpo a que cree la proteína S y a la misma vez que tu cuerpo cree unos anticuerpos en contra de esto. El problema es que esto lo que hace es que lo que es más tóxico del virus, tú lo estás creando en tu cuerpo. Entonces, tú no tienes control qué cantidad ni por cuánto tiempo tú vas a hacer eso. Sí. ¿Sabes? ¿Cómo yo puedo considerar eso algo bueno, como una vacuna? Tú creando una cosa tóxica. Entonces, si tu cuerpo se tarda mucho en crear el anticuerpo, te va a invadir tejido. Michael, te va a invadir tejidos que están sanos y te los va a enfermar. Michael, permíteme elaborar un poquito. Adelante. Que lo que en este asunto de que Michael dice que no es una vacuna, lo que ocurre es que la vacuna siempre ha sido el organismo atenuado o muerto en una preparación que se administra. Entonces, el sistema inmunológico procesa todas las proteínas de ese microorganismo para entonces hacer los anticuerpos. ¿Qué sucede?
esto no es así. Y de hecho, hubo que cambiar la definición de la vacuna para llamarle vacuna a esto. Diciendo algo así como que es una sustancia que tú inyectas y creas una reacción inmunológica, bla, bla, bla. O sea que hubo un cambio de definición y en ese sentido lo que dice Michael es correcto, ¿verdad? Ahora, como cambiaron la definición, pues se le puede decir, ¿verdad? El otro punto es, que lo estaba diciendo Michael ahora, pero yo lo quiero repetir porque es demasiado de importante. La proteína que se inyectaba en una vacuna original era la cantidad de proteína que había en esa inyección. Pero cuando tú lo que estás administrando es una instrucción, que es el mRNA, es una instrucción, y eso se riega, no sé qué, se decía que se quedaba en el hombro y que ahí ocurría todo, y ya se sabe que no, que eso se riega por todo el cuerpo, que llega a los ovarios y al sistema nervioso y todo. Cuando el mRNA se acopla al ribosoma, que es la que fabrica la proteína, no hay control sobre las cantidades de proteína S que se van a producir. Y esa proteína, que es cuando la persona le da el virus, es la proteína S la que crea la mayor parte de los síntomas y la inflamación y todos los problemas. Pues es la misma proteína que está produciendo el cuerpo. Y entonces no hay control de cuánto tiempo va a estar produciendo. Y las personas que producen más son las que pueden tener a veces hasta por meses reacciones adversas. Las personas que se vacunaron en el mira, 2021... otra situación es que cuando tú tienes ese tipo de inoculación, tú lo que estás es promoviendo las variantes, porque tú estás creando anticuerpos contra esa proteína en particular, que eso tiene una mutación alta. Entonces lo que crea son anticuerpos no neutralizantes, que no tienen efecto sobre las variantes, entretiene a tu sistema a crear esos anticuerpos que no sirven, y los que sirven no los puedes crear. Entonces eso favorece la creación de variantes, y eso es lo que se conoce como antibody dependent enhancement. Doctor, tengo la pausa encima. Cuando regresemos, apenas vamos a tener unos 10, 12 minutos, y sé que era mucho el tema, pero para que sepan, como esto es radio, y aquí el tiempo corre más rápido de lo que uno se piensa. Quisiera que nos concentráramos en todo caso en efectos de las vacunas, los que se conocen, y por lo menos mínimamente, algunos efectos, no todos, pero mínimamente señalar qué precauciones y qué detalles debemos de tomar, qué cosas, o sea, en qué nos debemos concentrar para a tiempo atender esa situación que haya sido provocado no por la vacuna. Siempre va a haber un signo de interrogación y alguien le va a decir que siempre le iba a dar a la persona. Y hay otros van a decir, no, yo sé que fue la vacuna, pero nada, como ya sí se conoce que efectivamente lo de la vacuna se puso con un signo de interrogación y las loas y los aplausos que se dieron al principio ya no están, ya por lo menos se ha permitido que se hable con mayor libertad. Y aquí en Radio Isla, que es el sentir de Puerto Rico, es una estación libre, una emisora que reconoce esa libertad. Estamos conversando hoy sobre eso porque para mí lo mejor es que tengamos la mayor y mejor información. Aquí están los expertos con ustedes. Volvemos. Sintonizas Si No Lo Digo Reviento por Radio Isla 1320. Escuchas a Inés Quiles en Si No Lo Digo Reviento por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Continuamos con ustedes, soy Inés Quiles, usted escucha Radio Isla 1320 y agradecemos muchísimo al doctor Michael González, que sigue con nosotros aquí en línea, en el teléfono, y tengo al doctor Jorge Miranda Massari, que está aquí en el estudio. El tema de hoy ha sido precisamente, ¿verdad?, que si nos dijeron la verdad o no la verdad sobre las inyecciones, y le decimos inyecciones porque una cosa es vacuna y otra cosa es inyecciones, pero bueno, todo el mundo sabe que, bueno, alguna gente se hizo millonario con las mascarillas, otros se hicieron millonarios con las farmacéuticas con esas llamadas inyecciones que le pusieron de nombre vacunas, pero lamentablemente ha muerto mucha gente, ciertamente por una razón u otra, porque no atendimos muy bien lo que debió haber sido la información básica que debimos haber tenido todos y no la tuvimos. Pero quisiera ahora saber, que pudiéramos compartir con ustedes, podemos hacer 10,000 programas más, pero
el tiempo está aquí y nos ayuda en estos momentos que ustedes sepan lo mínimo y tomen notas. Hay efectos secundarios de la vacuna, está comprobado. Esa información no está tan censurada o cancelada. Y ¿qué debe hacer las personas? ¿Hacia dónde acudir? Si de repente se están sintiendo de una manera u otra, ¿cuáles serían esos efectos secundarios? ¿Y a dónde acudir? ¿Y a dónde pudieran ir? ¿A dónde debieran ir? No qué tomar, ¿verdad? No qué medicamentos tomar, sino si hay algún lugar o algunas personas que están atendiendo esos efectos secundarios de las vacunas. La Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico no es como escuela, ¿verdad? Porque son distintas especialidades. Pero ustedes como especialistas han estado trabajando sobre ese asunto. Adelante. Sí, un poquito. Sí, quería añadir algo antes que Jorge, Jorge lo explique, pero nosotros tenemos una publicación para los problemas con la proteína S, ya sean del virus o ya sean de la vacuna. Hay una publicación con unas direcciones y unas recomendaciones que se puede hacer llegar a ti para que la tengas en la página de la del emisor. Hablando de eso también. Después me la envías para yo dar el título entonces al programa para que la gente la tenga, ¿cómo no? Sí, Jorge te lo da ahora. Mira, la otra cosa importante también es que nosotros hicimos una iniciativa, ¿verdad? Que Jorge encaminó muy bien, que era para apoderar al pueblo y darle una oportunidad al sistema inmunológico, porque una vez el virus te daba, ya ni la vacuna, ni las mascarillas, ni el alcohol te iban a salvar. Lo que te iba a salvar es cuán efectivo tu sistema inmunológico podía lidiar con la carga viral. Mira, y que Jorge te explique de eso. Sí, mira, ese era un programa de empoderamiento a la comunidad dirigido a la prevención y a la intervención temprana. Tratamos de implementarlo en nuestra propia institución educativa, en otras instituciones educativas, en instituciones profesionales, y todo el que recibía el proyecto, ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno! Pero ninguno lo adoptaba. Ay, Dios santo. Por eso mismo yo creé una organización y en algún momento vendré a hablarte de ella, pero el punto es que es sumamente importante y fue una irresponsabilidad, me atrevo a decirlo y debatirlo en cualquier sitio, una irresponsabilidad del gobierno y de las profesionales de la salud de no mirar esta pandemia en un sentido de un manejo integrado. O sea, nadie habló de la alimentación como si la alimentación no tuviera nada que ver, de la suplementación, que es sumamente importante, del ejercicio, el descanso y la paz interior, que todas esas cosas parece que no, pero en todas ellas hay abundante información sobre el efecto. De hecho, el CDC, la directora actual, Walensky, admite fallas significativas en el manejo de la pandemia. Así que ya han logrado tener que reconocer ellos eso, ¿no? Y exacto. Walensky lo admitió en una serie de temas, ¿verdad? Incluyendo información sobre los datos de la pandemia. Pero también el FDA hizo unas acciones extraordinarias, digamos. Las compañías farmacéuticas que hicieron estos productos querían retener la divulgación de los datos de 50 a 75 años. Y el FDA lo estaba respaldando. Tuvo que llevarse a los tribunales para poder liberar la información más pronto. Sí, o sea, es una cosa 75 años es es un acto criminal para mí. Sí, que se supone que el FDA está para proteger la salud de las personas. Vamos a entrar entonces a los efectos adversos y los efectos adversos que se han ya detectado y qué aconsejamos. Ya me están dando aquí información. Entren a esta página. F de feo, L de Luis, ccc.net. Ahí van a encontrar información que le va a poder servir a ustedes de gran calidad. Y van a tener tiempo, pero en lo inmediato y en el tiempo que tenemos. Mira, ¿hacia dónde nos dirigimos? Sí, hay tres, o sea, en términos ya de los efectos adversos de tanto del virus como de la vacuna, porque es la proteína S, ¿verdad? Son problemas cardíacos, miocarditis, inflamaciones cardíacas, son coagulopatías que han causado mucha muerte. Y también neuropatía. Esos son los tres grandes grupos. Y la neuropatía está relacionada con la inflamación que ocurre y los problemas de energía celular. La mitocondria se afecta mucho estrés oxidativo. Entonces, en ese sentido,
o sea, una alimentación que sea rica en productos de colores brillantes, amarillo, verde, rojo, anaranjado, así, o sea, que tenga vegetales, frutas, hojas, todas estas cosas van a ser favorables, pero también a veces no es suficiente, hay que tomar suplementos. La vitamina C, hay que tener un buen nivel de vitamina D y eso se debe medir en sangre. Mira, en el 2020 el autor Rader publicó un estudio de gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Salud, y demostró que había múltiples vitaminas que eran fundamentales para el funcionamiento del sistema inmunológico que estaban insuficientes a la mitad de la población hasta el 95% de la población. O sea, que por eso es que yo digo que fue una irresponsabilidad del gobierno no atender eso, a quedarse calladito. Para por lo menos decir, no, tomen vitaminas, y las vitaminas siempre han sido buenas. En otros países no se hizo no hacerlo. Y hubo muy buen resultado. Ahora bien, además de lo del corazón, otras enfermedades corazón, que han causado coagulopatía, o sea, trombos, ¿verdad? Y los problemas de neurológicos. Entonces, en ese sentido, cuando hay coágulos involucrados, es delicado, ¿verdad? Un neurólogo lo debe ver. Pero en términos de prevención, si es preventivo, pues hay ciertas enzimas digestivas que normalmente se usan para ayudar a la digestión, pero si se toman en ayuno, entonces se puede pasar a la circulación y ayudan a mantener un control de estos coágulos que se puedan formar. Hay dos tipos de enzimas, unas las enzimas pancreáticas y las mejores para eso son la natoquinasa. Natoquinasa. Sí, de hecho, estas cosas están donde tú estabas mencionando, el FLCCC. Sí, ahí es que está la información. Y por cierto, el flccc.net. Mira, y hay una publicación de nosotros que Jorge hace la disponible para que esté en la página de ellos. También el FLCC tiene dos personas. Pierre Cori y Paul Maric. Está Ryan Cole, está Pierre Cori. Paul Maric y Pierre Cori. Y Pierre Cori, que publicaron con nosotros el paper de consenso, que explicamos todo sobre el virus, la pandemia y la vacuna. Ese es un artículo de 50 autores representando 15 países sobre el sistema inmunológico, el virus y el funcionamiento de la... Y cómo atenderlo nosotros. Y los Aquí problemas. Hay una amiga, Bendito, que lo digo a decir al aire, que me dice que hay de la multivitamina Protect Plus. ¿Eso es comercial? Sí, esa es una multivitamina de alta potencia que tiene mucho complejo B, que tiene zinc. Sí. De hecho, Michael González y yo colaboramos en el diseño de esa. La ventaja que tiene es que tiene dosis bastante grandes, o sea, dosis Protect que llamamos Plus, terapéuticas en las formas activas. Pero, ¿sabes? Cuando hablamos de esta condición, sería bueno este tipo de multivitamina, pero tiene que acompañarse de más suplementos. Sí. De más suplementos. Y voy a dar un ejemplo. La vitamina C es una vitamina que todo el mundo debe tomar 1 o 2 veces al día, pero cuando uno tiene un estrés metabólico, que puede ser una caída por las escaleras, un raspazo, una infección de lo que sea, o no haber dormido, se consume rápidamente y el cuerpo se queda vulnerable. Por lo tanto, cuando uno tiene una infección o ha sido expuesto al virus o lo que sea, uno tiene que empezar a tomar más seguido. Muy bien. Doctor, se nos acabó el tiempo. Ustedes no saben cómo agradezco infinitamente. Tengo aquí mensajes de las amigas y amigos que nos escuchan. Estamos comenzando a dar una información que ha sido y es necesaria y vamos a seguir. Tenemos más amigas y amigos puertorriqueños en este país. Aquí viven especialistas todos que van a venir a estar conversando con nosotros, dar una información porque los queremos vivos, sanos durante mucho tiempo. Y si la información la tienen estos especialistas y están publicando y publicando y publicando, esto tiene que ser democratizada esa información y que llegue a todo el pueblo. No es justo que esté en investigaciones ¿verdad? Y como se llaman, revistas especializadas para un público intelectual y eso que es para la gente que no llegue. Aquí se habla
con la gente, porque este es el sentir de Puerto Rico y yo si no lo digo reviento. Súper agradecidísima, es un honor conocerlo, doctor, y tenerlo con nosotros. Doctor Michael González, gracias. A ver cuándo desde Ponce llegas hasta acá, hasta San Juan, pero en algún momento lo tendremos. Nada, muy común que venga por ahí, pero haces una parada en Caguas también, puedes hacer una parada en Caguas, doctor. Bueno, yo hago paradas en Caguas bastante, ¿verdad, Jorge? Sí, en mi casa. Bueno, muy bien. Gracias, doctor. Vamos a la pausa. No se retiren. Gracias, doctor. Sintonizas Si No Lo Digo Reviento por Radio Isla 1320.